una especie de espejamiento entre el programa de segundo y el programa de tercero. El programa de segundo presupone que ustedes no saben nada de sus temas, entonces se va a la generalidad y después nosotros podemos trabajar específicamente con autores del canon español y después del latinoamericano en el segundo tramo. Entonces, hay ahí una relación, hay un recupero de qué es el barroco, es importante que podamos volver a eso para tener por lo menos fresco, sobre todo cuestiones de la sí. Y después, por allá, me preguntan el tema de las sinalefas. ¿Qué pasa si me da 13 versos y los versos son endecasílabos, por lo tanto deberían sumar todas las sílabas 11, ¿no? Bueno, ahí lo que tienen que chequear son varias cosas. Si ustedes, por ejemplo, si es sinalefa, bueno, es importante que no la pasen por alto, que las vean, porque ahí es donde puede ser que esté la diferencia entre ese 13 y ese 11. ¿Puedo mostrar un ejemplo concreto? Sí, ¿Algún verso que no te dio? no, hay varios de los que mandó a analizar y le daba 13, pero yo lo que también quería preguntar si es en, o sea, me aparecen varios o si aparecen dos pero no hacen falta, entonces si hay que elegir uno específicamente para que rime bien o es igual también. Pero una cosa es la rima y otra es la métrica. Bueno, la métrica. ¿Tenés algún ejemplo? Sí, para acá. ¿Tenés? ¿Por qué tanto miedo de leer? Para acá, analizo todo. ¿Cuál es el verso? No sé específicamente, no. Le puse un significado, pero ahora voy. Pero fuerte. Ahí voy, perfecto. Nadie murió por leer. ¿Intentaron leer vos alta? Acá. ¿Qué les pareció en comparación con los dos sonetos del año pasado? Bien, dicen allá. No, más rebuscado, más sí, es mucho más complejo. ¿Sí? Cuando hablamos de barroco, hablamos de esto. ¿Sí? Esto es barroco. Mira, sacamos todo para que vos no te sientes afuera. Es una responsabilidad por algo. Mira, ¿puedes creerlo? Bueno, No, la tengo anotada, pero no tengo. bueno, a ver. La sinalefa, sí, es una licencia poética, es un fenómeno que altera el sonido de las palabras, no sé si el sonido, sino la cuenta, en función de la naturaleza del sonido. Entonces, no es que uno puede elegir o no marcar las sinalefas. Las sinalefas se marcan. ¿Por qué? Porque son esas uniones entre vocales de la del final de una palabra y la del comienzo de la siguiente. Lo que puede llegar a pasar es que tengamos que manipular la cantidad de sílabas métricas. Entonces, tal vez yo tengo un verso que es el decasílabo y le da 9, por ejemplo. Yo ya chequeé que la última palabra, la palabra final del verso es grave, entonces no altera la cuenta del tipo por su acentuación. Hice bien la separación y de repente están esas dos sinalefas y voy a tener que romperlas. Ahí voy a tener que poner 2 barras, doble barra, por cada una y convertir esa única sílaba en 2. Y ahí llegaría a subir a 9 a 11. Entonces, en principio, las sinalefas se marcan todas. ¿Sí? Y después vamos operando con las licencias poéticas que tenemos. Con la hipótesis, bajo la hipótesis, por supuesto, de que eso está considerado por el poeta. El poeta está muerto hace 400 años. Entonces, no podemos chequear eso, tenemos que ir pensando, bueno, cuáles fueron las estrategias utilizadas para llegar a la identificación. Porque eso se cumple. En todos los casos, es difícil que encuentren algo que no sea indicativo. porque tiene abajo de Entonces, una explicación. no es que uno va usando las sinalefas, sino que las sinalefas aparecen y por ahí hay que romperlas y esa otra licencia poética que es el diálogo. O sea, que primero se marca y después vemos. Siempre hay que marcar. Después vemos si la rompemos o no, depende de lo. Siempre marquen las sinalefas. Porque si empiezan a mirar a ver si puede ser o no puede ser, le va a ocurrir que les dé 13 un verso y se vuelvan locos pensando a buscar algo y eso porque no tienen el hábito de marcar. Las marcan y ya con eso se quedan tranquilos de que por lo menos tienen check en una de las cosas que tienen. Y después se rompen en el caso de que eso sea necesario. Gracias. No, de nada. Es una buena pregunta. Las licencias poéticas no son opcionales, son fenómenos. Bien, y en todo caso lo que podemos hacer es
esperar Eli. por el supuesto de que tal vez Eli. haya hiato o diéresis. ¿Me o prestas tu fotocopia a ver si sinéresis, saqué la pero recuerden misma? Porque que es- diéresis y quiero- sinéresis creo que- son las menos frecuentes. a ver si ¿no? Hay ven. otras Gracias. vías para llegar a la comunicación. Bien, buena pregunta. ¿Qué otra pregunta? Paula. Gabriela. Nada. Ah, No hay pero pregunta. Sí. Hola. Qué miedo. ¿Es la misma? A ver. Vamos ¿Comparamos a la seguir. tuya? No, Bien. pero ¿Se acá la acuerdan que en misma el, cosa. bueno, lo que había en la clase era una Esta pregunta que se había dejado ahí? Tiene rima, respuesta, sonora. por ustedes ¿Cuánto? leyeron las Ay, ¿por qué 63 así? octavas Formato. reales, entendieron de qué trata. Muy bien. No hice la tarea. Bueno, igual no había que escribir ni nada, era pensar. Gracias. ¿Se acuerdan lo que decía esa pregunta? La voy a parafrasear porque literal yo no recuerdo nada, pero lo que preguntaba al final de la clase es qué relación podemos establecer entre esta obra de Polifemo y la de Globa Tercera de García García en función de que hay elementos en común. Podríamos arrancar pensando cuáles son los elementos en común. Allá hay espacio. ¿Cuáles son los elementos en común entre esta obra de Góngora y la de García Márquez? Y uno de los elementos en común que hoy es el paisaje, por ejemplo. Ok. Los paisajes son bastante parecidos porque propone, por ejemplo, esta imagen típica de un campo, pero en García tiene que ser mucho más equilibrada. En cambio, en Góngora me parece que sí, es equilibrio, pero se rompe con ese equilibrio y se lo violenta. Maravilloso. La palabra violencia le cabe tanto a Góngora. Sí, porque, Tipo violento. sí, porque tenés, por ejemplo, a Polífemo que se enoja y empieza a tirar piedras, Mata. rompe inclusive los árboles, las plantas, y comete el homicidio. Entonces no solo lo violenta, sino que lo mancha de sangre. Ahí ya se pierde el individuo. Excelente, muy buena observación. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este paisaje idílico que aparece en la Globa Tercera? El famoso Locus Amoretum, que es aparte un paisaje tópico, ¿no? Característico de la pastoril, como género, ¿no? De la égloga, de la bucólica o de la poesía pastoril, pongan el nombre que quieran, esos tres es válido, ¿sí? Cualquiera de esos tres son válidos. Entonces, si hay un locus amoretum, hay un equilibrio en la naturaleza. Bien, eso es verdad. Pero en el caso de Góngora lo que ocurre es que ese equilibrio presupuesto se transgrede, ¿no? Bien. ¿Hay otras transgresiones a elementos pastoriles que aparezcan? Sí, las relaciones amorosas. Bien, ¿está el vínculo amoroso? Sí. Entonces ahí hay dos elementos que abonan por ahí en la hipótesis de que esto puede ser puede ser poesía pastoril. ¿Es poesía pastoril? A ver, vamos a hacer los textos. Hay un bloqueo, sí. Hay tema amoroso. ¿Qué más hay que debería haber en la pastoril? Pastores. ¿Quién es el que mejor representa al pastor como la figura tópica? Ay, el protagonista que nos mata Asis. ¿Polifemo o Asis? Asis. Él es Asis. Polifemo Sí, representa es el un amor pastor violento. como de Vinicius, como el de, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ninguno de los dos son el pastor por excelencia, ¿no? Pero hay uno que tiene más atributos del pastor que Asis. Asis, no sé qué, es un tipo encuerado. Un chongo de la obra. Pero llega con manteca. ¿Eh? Llega con manteca, es rarísimo. Manteca y leche, Sí. como los dones de la naturaleza. Claro. Bueno, esos son dones pastoriles. Sí. Te va a dar miel, manteca, leche y aparte todo un universo asociado con lo lácteo porque Galatea, ¿no? Tiene que ver con eso de la blancura, exactamente, da el nombre etimológicamente. Yo lo veía así más como la figura caballeresca que imita más a esta figura del caballero en la más cortés y casi por eso es literalmente un pastor. Polifemo es un pastor, porque fíjense la caracterización, ¿no? La ropa. Tiene un callado, dice, ¿no? En realidad es un pino. Ahí hay todo un juego con las dimensiones. Se usa como el bastón, ¿vieron el bastón por excelencia? El pastor que se usa para el pastoreo, bueno, acá es un árbol, que por el peso se dobla, ¿no? Bueno,
hay todo un juego ahí con las impresiones, pero él tiene los atributos. Y aparte canta, no se olviden de eso. Canta muy mal, pero bueno, porque hay un elemento que todo el tiempo se asocia con la construcción del personaje, que es la fealdad, lo ólido, ¿no? Lo monstruoso. Es el monstruo de esta obra. Es como que ya se deforma la figura del pastor al ponerlo a él como el pastor del relato. Hay una deformación. Eso también es una palabra aplicable, ¿no? O sea, lo deforme, lo monstruoso, lo hiperbólico, ¿no? Todo eso hace a esta caracterización barroca. Y hay figuras críticas Sí. en ambas historias. En ambas, bien. Eso no es necesario de la pastoril, pero fíjense que aborda, ¿no? Esta idea, que tiene que ver con esta tradición clásica. Y la transformación tampoco. Hay una transformación que no necesariamente ocurre en la pastoril, pero en común tienen Garcilaso y Góngora eso, básicamente porque están usando la misma fuente, que es Ovidio, ¿no? Ovidio, por ahí un poquito Teócrito, pero más que nada las metamorfosis de Ovidio. ¿No? Bien, muy bien. Perfecto. Profe, eso sería el momento de usar lo anterior, la base para A ver, ¿cómo es eso? Porque por ahí podemos usar esa categoría para responder esa pregunta. Yo porque estoy estudiando para la anterior. ¿Es un poema pastoril? Sí, es un poema pastoril, pero acá está pasando algo. Hay algo que hace que nosotros digamos, bueno, no es el poema pastoril tradicional. El ejercicio que hace, ahora volvemos a la compañera que está estudiando historiador, el ejercicio que hace Garcilaso, ¿no? Es un ejercicio de imitación. Voy a tomar a Virgilio para pensar la égloga como género, que es la poesía pastoril, sigo las bucólicas de Virgilio. El contenido, el de la historia trágica, con elementos mitológicos y un fin de metamorfosis, es Ovidio, ¿no? Bien, imitatio, perfecto. Es imitatio lo que está haciendo Góngora con toda la tradición anterior, incluido Garcilaso. Porque Garcilaso acá ya es el más capo de los poetas, para cuando escribe Góngora. ¿Es imitatio lo que está haciendo Góngora? ¿O hay otra cosa? ¿Y hay otra operación? Ahí, bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este es el texto. Ya, sacamos todas las mesas para que no te tengas que sentar en el límite geográfico del aula. Allá tenés todo. Bueno. Muy bien. ¿Se acuerdan que en el cuento? No. Como que nadie dice nada, yo voy a decir. El encuentro es ese gesto que tiene que ver con recuperar una tradición, pero no para insertarse simplemente en ella, ¿sí? Como para pensarse en un eslabón, como hace Garcilaso, ¿no? Ese es el gesto típico de los hombres del Renacimiento, ¿no? Ir construyendo una tradición y enlazarse ahí como si fuera un eslabón de la cadena. El cuento va más allá, porque hay una tradición, se reconoce esa tradición, pero hay un trabajo de reorganización de esos materiales. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se está buscando no es solamente reconocer, o el gesto de reconocer que alguien pertenece a esa tradición, sino ver qué libertades se toman para construir algo distinto. No completamente original, porque no lo es, pero sí algo que en general pueda conmocionar al lector, y que le pueda producir algún tipo de alteración del ánimo, porque el barroco trabaja con eso, con las pasiones del espectador, las pasiones del lector, ¿no? Esa invendio es el nombre que se le da a ese gesto creador, ¿no? Que va más allá de la imitación. ¿Sí? Ahí se está suponiendo un trabajo en donde alguien puede observar qué corrimientos o transgresiones se hacen con respecto a los modelos. Ese es el gesto de la invención, que en el fondo tiene que producir la admiración, que es esa alteración del estado anímico de ese sujeto que observa, que lee, que escucha, bueno, con la música barroca también, ¿no? Alguien dice, mira qué loco cómo hizo esto, ¿no? Cómo fue transgrediendo. Pero no una transgresión
radical, que implicaría destruir el género. Esto es algo mucho más, si quieren, reciente, casi contemporáneo a nuestros días. Es tomar todos esos moldes, pero que se note dónde está la operación ahí de intervención sobre ese pasado que es la tradición poética de la idea. Sí. Y ir reforzando eso, también esto, la construcción de la oscuridad y la luz que está constante, digo, como construcción del barroco, digo. Muy bien, exacto. ¿No? Esto es, por ahí podríamos decir, una pastoril barroca. ¿No? Una pastoril barroca. Y muchas veces esos movimientos se dan por medio de la violencia. Violencia de distintas formas. La violencia directamente gráfica, en el poema que es, bueno, voy a matarlos, sangre en el prado. Hay una transgresión ahí que tiene que ver con que, esto no lo dijimos, pero es importante que lo sepan, en el Locus Amoris nunca muere nadie. No hay muerte ni violencia. Porque es algo idílico, casi edénico. Entonces el hecho de que haya alguien que mate violentamente a otro en ese espacio es una forma de encuentro. Vamos a corrernos del modelo, ¿no? Y después todo lo que tiene que ver con ir modulando en pares contrastantes, la luz y la oscuridad, como acá dice el compañero. Y eso es una constante del pensamiento de Góngora. Por eso, si leyeron a Dámaso Alonso, él plantea esta idea del 2, el número que va pensando de forma binaria todo lo representable, ¿no? Hay luz y oscuridad, sí. Hay fealdad y belleza, sí. ¿No? Hay monstruosidad de los cuerpos y después hay un cuerpo más erótico, más grácil, más atractivo, también, ¿no? Hay amor y muerte, todo el tiempo se va dando, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más que piensen que deberían que se corre, que plantee el modelo? ¿Todo el mundo fue para ese lado? Todo el mundo pensó en, bueno, acá hay pastores, pero esos pastores están barroquizados, si quieren, ¿no? Ya no son esos jóvenes gráciles, ¿no? Dueños de un montón de bienes, los bienes de natura, que es la riqueza, ¿no? Lo que poseen, el ganado, la leche, lo que sea que le lleven a la amada, y también esos dones que son propios de su talento, de su belleza. Nosotros tenemos un pastor acá, que es Polifemo, que es muy feo, ¿no? Muy desproporcionado, canta mal y hasta es medio sucio por lo que se ve, ¿no? Porque ahí tiene una barba de prolija y... No, es él. Es como el amigo fisura, el novio fisura de nuestras amigas, ¿no? Sí. Pero se potencial así, sí. Eso lo diferencia de Garcilaso, digamos, de la égloga. Pero también lo diferencia la cantidad de cosas que tiene, digo, cosas materiales que destaca. Sí. O no, porque el otro era paisaje y demás, y hablaba sobre el paisaje y esto como no se hace detalle, esto, la manteca, por ejemplo, los detalles como el diamante. En realidad lo que está, eso es tópico de la pastoril. Lo que pasa es que en la égloga 3, no, la égloga 3 no aparece tanto, pero esta idea de los dones de la fortuna, lo que tiene ese pastor para ofrecer a la amada siempre es algo rústico, pequeño, o es la música, o es algún producto cárnico, claro. O no, nada vegano, pero esa cuestión que son sus riquezas terrenales, ¿no? Y eso funciona como ofrenda. En este caso, el que tiene todo eso para ofrecer son los dos, en realidad lo vemos más a Asis, ¿no? Que es el vínculo correspondido, si quieren. Eso está ahí, sí, en los dos casos. El tema es, en esta contraposición del número 2, también podemos pensar en el amor verdadero y el amor y el no amor. El correspondido y el no correspondido. Sí. Porque de hecho están pensados en un espejo invertido, ¿no? Pero ella después corresponde al amor correspondido. ¿No? Bueno, se casa, tiene que. En la obra no. En la obra no. Hay No. una adaptación que La obra es de... Ay, no me puedo acordar ahora. Que es una ópera. Ah, pero en las obras hay más libertades. Sí. Acá hay varias fuentes, ¿no? Ovidio es la principal, Teócrito también. Hay elementos que vienen de la
Polifemo es el que está, llegan a Sicilia, ¿no? En la isla. Está pensado de forma muy monstruosa. Pero después, como les había puesto en la clase, hay una gran cantidad de obras de temática asociada a la leyenda de Polifemo, y van después variando en función de si Polifemo, por ejemplo, sabía o no que Galatea estaba enamorada de Asis. Esta obra no, él lo descubre así en el momento y con una foto no, toda esa carga, todos esos elementos son propios de Góngora, son parte del poema gongoriano. Pero después las óperas suelen hacer otro tipo de... No sé cuál es, no me acuerdo. Después de Coteco, pero creo que era de... No me puedo acordar. Saben que en las óperas funciona mucho la cuestión esta de si es comedia tiene que terminar bien. Entonces hay que torcerlo para que cierre con los amantes unidos. ¿No? Y en la ópera funciona muy bien esta idea del hombre muy feo y la mujer muy linda, o viceversa. Y con la beta y la beta. Exactamente. Sí, y llegan al romanticismo. Bueno, bien, esa era la respuesta tentativa. Esto es una pastoril, ¿sí? Y podríamos pensar que en esa tradición que va construyendo Góngora, incluido a Garcilaso como un antecedente reciente, pero ya muy canonizado, él está operando con esos materiales y desarmando esa tradición para rearmarla de otro modo, ¿no? Hacer algo que genere admiración es como desarmar un rompecabezas y cortarle las piecitas y armarlo como que se le cante. Pero que se note que eso era un rompecabezas también, ¿no? Que no se pierda todavía la idea de que hay una tradición y que hay materiales que son importantes. Y además son materiales que entroncan con la tradición clásica, ¿no? Y que a través de esa tradición clásica, vía Garcilaso y los italianos, le está llegando. Es un juego con los materiales culturales que forman una tradición. ¿Sí? Es un juego mucho más libre que el del Imitatio. Lo que hacía era corrimientos muy pequeños en función de cuál es el aporte que le puede generar el poeta a la siguiente expresión dentro de una tradición. Acá es un poco faltar de respeto a la tradición, pero recordar que existe todavía. Creo que una transición puede ser en barroco, que es algo que viaja con algo es como que transfiere los valores católicos. Por ejemplo, hay un amor que se consuma fuera del matrimonio, que responde a la pasión. Justamente también siempre se habla de alguien, una persona que mata a otra, como que está tomando el lugar de Dios. Sí, a ver, acá lo más transgresor en términos del vínculo entre ellos tres es el elemento erótico. Ahora lo vamos a ir viendo. Pero a veces es difícil porque nosotros ya estamos medio pasados de rosca de todo lo que vemos. Pero pensemos que esto es un poema del siglo XVII en España, de la Contrarreforma, y hay incluso términos que tienen un alto voltaje erótico. Y hay efectivamente una consumación del vínculo, que es lo que pasa en esa especie de tálamo o cama nupcial que se arma ahí como provisoriamente entre Asis y Galatea. No sería de una porca. Deja de ser una porca. Igual, aclaremos una cosa. En el Renacimiento, la tradición del amor cortés se va a combinar con algo que empieza a ganar mucha fuerza durante el siglo XVI en Italia, y los humanistas italianos redescubren a Platón y aparecen círculos de neoplatónicos. Y Platón tiene un concepto de amor que va a entroncar con este delfín amor o del amor cortés, ¿no? ¿Qué pasa con la idea de lo platónico en el amor? Uno imagina siempre la media naranja, esos mitos que tienen que ver con completar una unidad que se separó, sí, póngale. Pero en principio es un amor que tiene que tender hacia la idea, hacia una abstracción. Pero la metáfora que se usa para hablar del amor neoplatónico o platónico es la de una escalera. Uno empieza por lo carnal. Y después eso se va, ¿no? De alguna forma depurando de lo físico para llegar a un amor espiritual. La combinación de amor, ese amor propio del neoplatonismo, la escalera del amor, ¿no? Y la del amor cortés implica que hay situaciones donde hay una cierta inaccesibilidad a la figura de la amada, pero donde puede haber consumación también. Porque lo importante no es esa consumación, sino ir depurando ese vínculo para convertirlo en algo celeste, en algo similar a la
la idea. Si esto lo cristianizan, como hicieron los humanistas italianos del siglo XVI, los neoplatónicos eran cristianos, lo que termina pasando es que en este nivel superior de la escala del amor no está la idea, no está Dios. Entonces alguien puede empezar amando aquello que es visible en una mujer, el poeta tópicamente hace eso, pero en esa mujer ir viendo, combinado con el amor cortés, como hay un ideal más elevado. Ya no es la señora, ¿no?, a la que se le rinde ese culto y se sublima ese amor porque no puede ser físico, sino que a través de ese amor carnal se llega a otra cosa. Por eso en las novelas de caballerías y en muchos de estos poemas hay un texto más sensual, si quieren, ¿no? Más sexy, podríamos decir. Porque en principio puede haber acceso, pero eso después tiene que, a ver, si es matrimonio, si es fuera del matrimonio, tiene que consumarse por medio de un casamiento, ¿no? Y en principio siempre supone que hay una unidad o una idea de amar en la persona algo más importante que su cuerpo. Pero existe esta idea de que es posible acceder a lo físico, porque en esta idea neoplatónica, acuérdense que el platonismo piensa en términos de manifestaciones materiales de idea superior. Necesito lo material para llegar a la idea. ¿Sí? Es muy común eso. A ver, piensen en Titán y Cero. ¿Hay algo ahí o no? Bueno, pero es incómodo para nosotros cuando lo pensamos desde el marco, ¿no?, ideológico del amor cortés. O sea, cuando pasamos al neoplatonismo, esa combinación ahí hace que se vuelva accesible. De hecho, se empieza a pensar en el amor como una enfermedad o una contaminación de la sangre. Eso no sé si se lo pondré. No. O para que pensemos la relación entre lo físico y lo abstracto. ¿Se acuerdan? Esto lo hablamos el año pasado. Que para las teorías fisiológicas, o sea, premédicas, no había sangre circulando por el cuerpo, sino que había una serie de sustancias. Bueno, hay unas en particular que se llaman espíritus, o los poetas italianos le llamaban spiritelli o spiriti, eso aparece mucho en Petrarca, que circulan por la sangre, eso sí circula, y que cuando llegan al cerebro salen por los ojos. Entonces, si yo veo una persona de la que me voy a enamorar, mis espíritus atraviesan por la mirada los ojos y llegan a los ojos de la otra persona. Y yo recibo esos otros espíritus del amado. Ese intercambio es el vínculo amoroso del poeta físico. El amor a primera vez. El tema es que es una contaminación de los espíritus de un cuerpo en el del otro. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es enfermarme gravemente porque no es correspondido ese vínculo, y tiene que haber alguna forma en la que el otro me devuelva mis espíritus y yo le dé los suyos, ¿no? Pero en principio viajan y llegan al corazón, que es la sede de... ¿Puedo cerrar? Yo no estoy gritando, por favor. Es como que viene complicado el tema. Porque el otro día estábamos hablando con un profesor de filosofía y decía que los griegos hacían ejercicios para el cuerpo y ejercicios para el alma. Que los ejercicios para el alma era para los poetas la poesía. Que la poesía era una revelación divina, que no era que el poeta tenía sabiduría, sino revelaciones divinas. Sumado a todo esto que están diciendo, viene complicada. La poesía siempre estuvo pensada dentro de la literatura como un modo de acceso a un saber difícil de conceptuar. Bueno, esperen que les termino contando qué es lo que pasa. Uno se puede enfermar y morir físicamente. Entonces lo que necesitan es un consuelo de la otra persona, que le dé una prenda, que le dé alguna señal, para que esos espíritus puedan volver al lugar de origen. Pero en principio viajan por el cuerpo, se quedan en el corazón, y en el corazón forman una imagen, ¿sí?, que se llama retrato interior, que es la imagen del amado que queda en el corazón. Porque cuando uno cierra los ojos, siempre ve a esa persona, ¿no? Y
esa imagen interior es la imagen verdadera del amado, no lo físico, no el cruzárselo, un día se peinó, un día se bañó, un día está malito, un día está